Muy buenas, mis amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Les habla el arzobispo Spencer Garnica de la Iglesia Episcopal Anglicana de Rito Tradicional Jesús Mi Liberador de la ciudad de Barranquilla. Pero me encuentro en estos días en Colón, ciudad de Panamá. Y pues alabando a Dios y glorificando a Dios y desde acá mandando mis mensajes. Hoy quiero hablarles sobre el exorcismo. Todos ustedes han oído hablar del exorcismo, ¿verdad que sí? Estamos en un tiempo donde pienso que la iglesia debe estar preparado. Vienen ataques fuertes de parte del enemigo. Y esto es con palabra de Dios, con ayuno, con oración. Buscar la santidad de Dios cada día en nuestras vidas. Así que hablemos un poquito de este tema. Voy a basarme en San Marcos, el capítulo 9, verso 14 al 29. Usted dirá, ¿por qué no lo lees? Porque mi explicación es bastante larga, ya lo he leído yo, y quiero que usted lo lea. Marcos 9, 14 al 29. Entonces, hermanos, muy buenas para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Como exorcista de la Iglesia Episcopal Anglicana de Rito Tradicional Jesús Mi Liberador, es una cosa interesante decirles que al escuchar una enseñanza muy básica, muchos hermanos manejan este tema tan delicada y profunda como si fuera cualquier cosa. Y esto no es así. Llevado esto a muchos, hemos encontrado personas enfermas volverse locos por jugar con un tema de esto tan serio, tan profundo, y debemos tener mucho cuidado. Permiten a este servidor hablarles sobre lo básico hoy del exorcismo, o conocido por otros como liberación. Pero yo quiero explicarles todo esto. Vuelvo entonces y repito esto. Es un tema fascinante, es un tema realmente, aparte de decirles esto, fascinante, completamente y complejo. El exorcismo es un concepto, yo diría, básico, hermanos. Es un concepto básico. El exorcismo es un ritual religioso que busca liberar a una persona de la influencia de entidades espirituales. Y esto es maligno, como demonios o espíritus nocivos. Ahora, ¿qué significa esto de espíritus nocivos? Quiero explicárselos. Pero toda persona que ha estado en el exorcismo, en liberaciones, la iglesia que seas, debe tener esto claro. Si no lo tienes claro, entonces te falta, no tienes ese llamado de Dios. Porque los espíritus nocivos se refiere a entidades espirituales que tienen una influencia negativa y perjudicial en las personas, lugares o situaciones. Estas entidades, mis queridos hermanos, pueden ser consideradas como, escúcheme bien, primero, demonios o seres malignos. 2,
entidades oscuras, o sea, seres que alimentan de energías negativas. Tercero, pueden ser espíritus o persona fallecida que no fue de buenos términos, de buena manera, y su espíritu anda por ahí asustando cosas por el estilo, que no quiero exagerar las cosas. Ahora, en sí, ¿cuáles son las funciones del exorcismo? Porque para manejar el exorcismo tienes que conocer que hay funciones. Te diré esto. Mencionaré 3 funciones para mí básicas y muy importantes. Primera función, liberación. Liberar a la persona poseída de la influencia del mal. Quiero dejar claro esto, ¿no? Eso es liberación. Ahora, hay algo que llamamos protección. La protección es proteger. Para eso es proteger a la persona y su entorno de futuras influencias malignas. Tercero, vamos a hablar de sanación. Sanar las heridas emocionales y espirituales causadas por la posesión. Hay personas que piensan que sanar heridas, sanar esto y hacer oración por sanación, y que eso no es liberación. Es liberación, es exorcismo. Tienen que entender eso. Y si no entiendes eso, está mal. Entonces, ahora, hay diferentes tipos de exorcismo. Para mí hay 2 principales y te los voy a mencionar. Está el exorcismo mayor y el exorcismo realizado por laicos. ¿Cuál es el exorcismo mayor? Este es realizado por un sacerdote. Alguien que tenga el llamado, que se ha preparado, que se ha formado para este caso, que tiene el don, la unción, la autorización por el obispo por el cual está bajo su mando o superior, con rituales o oraciones específicos y rituales simples, ¿verdad? Entonces, y para todos ustedes que me están escuchando ahora, hoy te diré esto, que para todo esto, los que sienten o creen que tienen este ministerio deben tener una preparación. Aún el segundo tipo de exorcismo, del cual les acabé de mencionar, que es el realizado por los laicos, tienen que recibir un curso. Algo tienen que estudiar, porque para ejecutar también el tal exorcismo, primero, de parte de Dios, tener el llamado. Pueden ser el auxiliar del sacerdote, ser una persona humilde, sencillo de corazón y obediente a sus superiores. El exorcismo, queridos hermanos, no es de desorden o burla. No es de hacer gritos y bullas. Los que hacen eso son los demonios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no venga nadie a decir que está tirando a esto. No, señor. Estoy hablando realmente lo que es el exorcismo. ¿Entienden? Para llevar a cabo un exorcismo con legalidad, debemos, bajo el mando total y completo del Espíritu Santo de Dios. Primero quiero decirte esto. Debe haber una investigación. Quiero decirte que debemos verificar la autenticidad de la posesión. Yo no puedo únicamente correr y decir, ay, sí, es un demonio, vamos. No, hermano, hay que estudiar, hay que mirar, hay que ver sus facetas, qué es lo que está pasando, cómo actúa, cuáles son sus... A ver, vamos a mirar si es algo, una enfermedad, todo tenemos que estudiar. 2,
debe la persona tener una preparación espiritual. Quiero decir, oración, personas de ayuno, purificación, que siempre están en ese punto de buscar purificación, conceder y conocer la palabra de Dios para enseñar a otros también. Tercero, hermanos, muy importante, el equipamiento. Uso de objetos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer un exorcismo, nosotros llevamos un grupo, tenemos un grupo que nos acompaña durante el tiempo de preparación en oración, hacemos ayuno, no sé de otros, pero yo hago ayunos a veces 3 días, dependiendo de lo que voy a atender, lo que voy a hacer. Trato de estar en la santidad más completa con nuestro Señor. Sea un hombre de ayuno y vigilia, hermano. Eso te diría yo como para cerrar esta parte. Un hombre de oración, de la palabra, de ayuno, de vigilias. Uno en la vigilia aprende a fortalecerse más en el Señor. Una buena conexión total con Dios y su universo. Alabado sea Dios. Objetos sagrados, ¿a qué me refiero? Una cruz, donde hay muchos que odian la cruz. Dicen que la cruz es una maldición. Mira, hermanos, para que haya una doctrina o que haya algo doctrinal sobre un objeto, debe haber más de 2, de 3, de 4 textos bíblicos. Pero muchos toman la parte donde el apóstol Pablo dice que la cruz es maldita, dado por los hombres. ¿Me entienden? ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces Pablo no estaba diciendo, sino que el ser humano, el hombre hizo una cruz para que todos los que eran malos, ladrones, murieran en esa cruz. Entonces todos los que pasaban y al mirar eso, venían y miraban. Ahora hay que estudiar, habían 12 cruces en el tiempo. Entonces una de estas donde mataban a esta gente era simple. Un palo recto, para que me entienda, y le amarraban las manos pegados hacia arriba y los pies abajo. ¿Sí? Entonces los mataban ahí. La cruz, donde murió Cristo, vino desde arriba y se extendió a la humanidad. Esa cruz se le llama la cruz humana. Eso no es una cruz de maldición. Si tú me dices que esa cruz es maldita, tú me estás diciendo que Cristo es maldito. Pero la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que Cristo rompió la maldición de la ley. O sea, la cruz fue hecha por hombres, leyes, para mostrar la maldad de los hombres. Pero Cristo murió en ella para liberarnos de esa maldición. O sea que, dígame, ¿es Cristo maldito? No, Señor, es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es mi Redentor y Él era el mejor exorcista, era el mejor liberador y Él no gritaba, Él hablaba con autoridad de su Padre. Gloria a Dios. Cuarto, hay unos pasos para realizar un exorcismo. Y quiero decírtelo y finalizo con esto. Tenemos que, grupos que ignorar esto o simplemente dicen que no es necesario con el Espíritu Santo, basta y nos enseña. Claro que sí, el Espíritu Santo nos enseña, pero tienes que recordar algo, que Jesús se sentaba día y noche con sus discípulos a enseñarles también. Y estaba el Espíritu Santo. Es que hay que estudiar. ¿Ok? Hay que estudiar. Entonces, escuchen que les dije que es bueno y saludable lo siguiente: invocación. Cuando digo invocación, llamado a la autoridad divina, cuando estamos en nuestra liberación. Identificación. Es necesario con quien estás teniendo guerra. Tienes que saber identificar el espíritu maligno. No es gritar y mencionar un poco de nombres. Hermanos, yo he escuchado personas hacer liberaciones y han mencionado hasta tierra, cementerio, fuera. Y eso no está bien. No está bien. Por favor, no hay nada de malo de estudiar sobre este tema y realmente prepararnos mucho mejor y más en este tiempo. Confrontación, enfrentar al espíritu maligno como Jesús lo haría, pero para eso Jesús lo hizo, tenía la autoridad y lo hizo.
tenemos que expulsar también la expulsión, expulsar al espíritu maligno. Y todo esto es bajo la autoridad de Dios. Protección, necesitamos protección. Es necesario en este punto orar para la protección de la persona después de recibir la liberación y el contar contar a esa persona por qué se hace, para que entienda. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por escucharme, Señor.